Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Es la mañana de Federico en Radio en este miércoles 5 de abril. Seguro que muchos de ustedes comienzan ya sus vacaciones de verano o en las próximas de verano, no, de Semana Santa, en lo que estaré pensando a estas horas del día. Bueno, esos días de descanso que a partir de hoy los iniciamos muchos y estamos ya, pues con los últimos preparativos. Ya saben ustedes que a partir de las 7:23 minutos aproximadamente les vamos a dar más información sobre la situación de las carreteras, el tráfico, en un día que va a ser complicado, complejo, tanto en las carreteras como en las estaciones de tren, en los aeropuertos, en los autobuses. Mucha precaución y muchísima paciencia, que todo llega. En fin, hoy es el día de San Vicente Ferrer, uno de los grandes santos, ¿no? Antes de nacer, su madre ya tuvo una visión sobre su grandeza, tuvo un pálpito y de joven ingresó en la Orden de los Dominicos y llegó a ser confesor del Papa. En un sueño, Dios le pide que predique sobre el fin del mundo y así lo hace durante nada más y nada menos que 20 años. Montado en un burro, vestido solo con el hábito y en ayunas viaja por todo el mundo reclutando fieles, y son muchos los que le siguieron. Le siguen clérigos, campesinos, mujeres, niños. Sobre todo hablaba del fin del mundo, lo que le valió el apodo del ángel del Apocalipsis. Así que hoy es San Vicente Ferrer. Felicidades a todos los Vicentes y pues por supuesto un recordatorio a la Orden de los Dominicos, muy implantada en algunos lugares de España y en concreto, por ejemplo, en Madrid, donde tienen una iglesia, la Iglesia de los Dominicos, que es una auténtica maravilla, ya no solamente en cuanto a la orden en sí, sino también es un patrimonio pues artístico muy, muy relevante aquí en la ciudad de Madrid. Así que, felicidades a todos los Vicentes que nos estén escuchando y especialmente a todos aquellos que son miembros del Club de Libertad Digital. El tiempo. Habrán notado, ¿verdad?, que hace un poquito más de frío. No se preocupen ustedes porque dentro de unas horas van a comenzar a subir las temperaturas y además van a hacerlo de forma generalizada prácticamente en toda la península. Eso sí, las mínimas parece que se reducen un poquito más y esa sensación que tenemos de fresco en las primeras horas del día es más importante. Precaución, eso sí, por el viento fuerte en la costa del Estrecho, también en el litoral andaluz, en Ceuta, en Melilla y en Canarias. En las primeras horas del día, precaución, como les digo, por esas heladas, sobre todo en las zonas de Castilla y León, del interior y en Castilla-La Mancha. Y en el resto, pues los cielos, como les digo, entre nubes y claros. En Madrid, hoy la máxima será de 21 grados. La máxima de las máximas, de nuevo, la encontramos en Córdoba, 28, rozando los 30 grados. Y la mínima, atención, hay pelotón del pasmo, Guadalajara, Burgos, Segovia y Soria, con 6 grados bajo cero. Quien pensase que esta semana iba a estar marcada por la sequía informativa, como suele producirse normalmente en estas fechas y sobre todo en periodos vacacionales, desde luego estaba equivocado. Y quien les haga ver o pensar que la actualidad del país pasa en el día de hoy por el viaje que Sánchez tiene previsto hacer a Italia y su encuentro con Meloni, o los datos del paro que conocíamos ayer del mes de marzo, también está equivocado, ya se lo adelanto hasta hora de la mañana. En España hasta hoy solo se hablaba de una mujer, de Yolanda, y a partir de hoy solo se hablará de otra, de Ana. Pero de otra niña, en este caso, de Ana Sandra Lecchio Obregón, la nieta de Ana Obregón, que hoy es presentada de forma oficial a través de una exclusiva en la revista Hola y en donde se nos confirma que fue concebida por gestación subrogada con esperma de su hijo Alex, cumpliendo, tal y como comenta Ana Obregón en la revista Hola, la última de las voluntades de su hijo Alex. A partir de las 10:15 de la mañana, 10:20 de la mañana, por supuesto con Isabel González y con todos los colaboradores de la Crónica Rosa, tendrán todos los detalles de esta noticia en exclusiva, de esta confirmación en exclusiva que hoy nos sirve la revista Hola. Pero nosotros, a partir de las 9:20 aproximadamente, vamos a hablar con el portavoz de la Asociación Nacional Son Nuestros Hijos, que representa en nuestro país a miles de familias españolas que han tenido hijos a través de la gestación subrogada. Hace tan solo unos días, los portavoces de esta misma
asociación nacional explicaban a nuestro periódico, a Libertad Digital, que no son 3.000 los niños españoles que han sido concebidos con gestación subrogada, a partir de la gestación subrogada, sino que son miles y miles y miles de niños españoles los que han sido concebidos con este método, de esta manera. Así que entendemos que es una realidad que no podemos ignorar, que hay que abordar, y qué mejor manera que hacerlo que hablar con el representante o con uno de los representantes de la Asociación Nacional que engloba a todas estas familias españolas. Así que a partir de las 9:20 de la mañana vamos a tener la ocasión de poder hablar con esta persona que nos va a dar más información al respecto, porque es cierto que este tema se habla, se comenta mucho, se especula mucho al respecto, pero a la hora de la verdad, bueno, se habla con las personas que están directamente implicadas en el caso, se habla con las personas que ya han tenido esa experiencia y que conocen otras. Yo creo que no lo suficiente, así que a partir de las 9:20 hablaremos con ellos. Mientras tanto, en los Estados Unidos... Desde el principio, los demócratas espiaron en mi campaña. Recordad que me atacaron con una embestida de investigaciones fraudulentas. Rusia, 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 Ucrania, Ucrania, Ucrania. El fraude del impeachment número 1, el engaño del impeachment número 2, la redada ilegal e inconstitucional en el Mar-a-Lago, justo aquí. Bueno, Donald Trump ya desde su residencia en Florida durante la declaración ante el Tribunal de Nueva York tras su imputación por 34 delitos ha cargado contra el fiscal Bragg. Trump se ha lamentado de que estas cosas puedan suceder en los Estados Unidos y, por supuesto, ha negado todos los delitos que se le imputan en lo que para muchos ha sido el primer acto de su campaña electoral de nuevo a unas presidenciales. El caso es que la Fiscalía le acusa de falsificación de registros contables para sobornar a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar una aventura extramatrimonial que mantuvo con ella durante el año 16 y durante la campaña electoral del año 16. Trump es noticia de apertura hoy en informativos de televisión, en informativos radiofónicos y, por supuesto, en las dos portadas clásicas que siempre llevan a Trump a portada, que es el diario El País y el diario La Vanguardia a toda página. Es curioso, ¿no? Porque estos mismos diarios, El País y La Vanguardia, ignoraron o relegaron a un segundísimo plano las orgías con cenas, drogas, prostitutas, alcohol en pandemia de Tito Berni & Company. Claro, Trump es noticia por esta cuestión a toda página, noticia de toda página con fotografía incluida para estos dos diarios, pero al Tito Berni le dejamos para las páginas interiores y qué más da lo que hiciese el exdiputado del Partido Socialista, ¿no? La verdad es que estos medios coinciden, justamente estos medios que señalaba anteriormente, por ejemplo, en esa operación blanqueo de Yolanda Díaz a la que estamos asistiendo y que llegados a este punto quizá haya que denunciar, ¿no? Y cuando digo blanqueo no me refiero precisamente a la vestimenta o al ese blanco nuclear con el que suele aparecer la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Empleo y también la líder de Sumar, que se ve muy favorecida vestida de blanco. No hace demasiado tiempo se expresaba sin ambajes su apoyo a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenada por un fraude millonario, ¿no? Pues hace escasísimos meses ella mostraba su apoyo, además lo hacía desde Argentina sin ningún tipo de pudor, pero es que no hace tampoco demasiado lo que hacía era apoyar al sátrapa Maduro, que recordamos ha llevado al exilio a nada más y nada menos que 7 millones de venezolanos. Esto es lo que hacía Yolanda Díaz, que ahora representa esa nueva marca blanca, consideran muchos del Partido Socialista, que es Sumar. Por cierto, la misma Yolanda Díaz que en un caso absolutamente oculto y absolutamente, digamos que se pasó de página rápidamente para no tener que dar más información, ocultó un caso grave de pornografía infantil y de pederastia del que fuese su mano derecha en Galicia, en Ferrol, Ramiro Santaelices. Bueno, este caso del que aparecen registros, del que aparecen algunas informaciones, del que aparecen algunos vínculos con Yolanda Díaz, fue
ocultado por la líder de Sumar y por la vicepresidenta y por la ministra de Empleo para ocultar en lo que estaba metido su número 2, Santa Elices, durante su etapa en el Ferrol y luego posteriormente cuando ella ya estaba en Madrid, que fue cuando directamente se dispuso una orden de detención y de registro de Santa Elices. Bueno, esta es Yolanda Díaz. Esta Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la Revolución Bolivariana y, sobre todo, su pretensión de conseguir sacar de la exclusión social al 30% de los venezolanos y venezolanas. No conozco a Cristina personalmente, pero creo que es una de las grandes referencias como política y como mujer en el mundo. Con esto les digo que hoy mismo estamos aquí 2 mujeres ministras, pero hay escasas referencias en el mundo. Y sí, quiero señalar que es una enorme política y conozco que va a pedir la revisión de su causa y desde luego le deseo en términos jurídicos y en términos personales la mejor de las suertes. Pues la acaban de escuchar todos ustedes. Esta es Yolanda Díaz, la que apoya a Cristina Fernández de Kirchner y la que apoyaba a Chávez y posteriormente a Maduro, como le hemos comentado anteriormente, y la que ocultó a Santa Elices su mano derecha en Galicia de un caso de pederastia y de pornografía infantil en el que estuvo implicado. Son las 7:12 de la mañana, las 6:12 en las Islas Canarias. Con Vanessa Vallecillo y con Sergio Eras les vamos a contar más noticias que nos deja la jornada y por supuesto tenemos que empezar por Sumar. Hoy es el turno de Irene Montero, hoy ya hablará la ministra. La verdad es que esta cadencia declarativa es muy típica también en la formación de Pablo Iglesias. Empezó él marcando la línea, continuó Ione Belarra y hoy es el turno de Irene Montero. De momento, cada una de las marcas se está empezando a significar y, por supuesto, desde Podemos no ocultan su preocupación. Vanessa, buenos días. Buenos días, Rosana. En Valencia, Compromís ya está del lado de Yolanda Díaz y asegura hoy en El Mundo Valdoví que no aceptarán una bilateralidad con Podemos. El tono de Iglesias no ayuda, dice el líder de Compromís, un estilo que era imitado ayer por la secretaria general, Ione Belarra, en Radio Nacional, que no ocultaba su preocupación por la posibilidad de ser borrados del mapa electoral en Valencia. Desde Podemos sigue sin hacer autocrítica y apuntan a una conspiración por parte de los medios de comunicación y del propio CIS. De hecho, ayer Isa Serra anunciaba la petición de comparecencia de Tezanos. Hoy, después de 3 días de conflicto abierto, podremos escuchar a Irene Montero. Intervendrá en las próximas horas en la radio de cabecera de Podemos. Me preocupa que no haya ese compromiso porque tengo que decir que esto de alguna manera ya lo hemos vivido y es una mala noticia siempre para la izquierda que no seamos capaces de cerrar un acuerdo de unidad. Desde el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos hemos registrado la comparecencia del señor Tezanos, la petición de comparecencia del señor Tezanos para que explique la manipulación de los datos del CIS contra Unidas Podemos en el último barómetro de marzo y que los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, han trasladado como si fuese algo derivado de la solo sí es sí. Ahora se dan cuenta de la manipulación que hace Tezanos. Ahora se dan cuenta de la manipulación de la estadística por parte de Tezanos. Ellos consideran que estaba afectado o que salía en peor parado en las encuestas precisamente por la por la aparición, ¿no?, de Yolanda Díaz en el panorama político y por ese registro de esa marca de Sumar, que por cierto todavía no sabemos exactamente en qué se va a materializar. En fin, Yolanda Díaz sigue su rumbo. Por la mañana es Yolanda ministra y por la tarde es Yolanda lideresa de Sumar. Este domingo he dado un primer paso importante, un paso para ser la primera presidenta de nuestro país. Para seguir adelante te necesito a ti. Quiero pedirte una cosa muy sencilla. Únete a sumarfuturo.info y dona para lograr nuestro primer objetivo, 100.000 euros. Bueno, pues esto es lo que le pide, 100.000 euros directamente. Dona 100.000 euros porque es lo que necesitamos para seguir adelante. Por cierto, esta señora a la que acaban de escuchar es la misma que hace unos minutos apoyaba a Chávez y a Cristina Fernández de Kirchner. Es la misma.
Luego volveremos otra vez a recordarlo. Lo digo porque, claro, es que poniendo buena cara, vistiéndose de manera diferente y poniendo otro tono parece otra persona. No, es la misma. Bueno, ¿y qué dice el Gobierno? Ayer en la rueda de prensa con la portavoz Isabel Rodríguez, después del Consejo de Ministros, se le preguntó qué ambiente había habido en ese Consejo de Ministros, cómo habían estado las ministras de Podemos con Yolanda Díaz, cómo se había, pues interactuado. Isabel Rodríguez no dijo absolutamente nada, pero lo cierto es que el Ejecutivo marca distancias. No se ha producido de momento ningún pronunciamiento por parte del presidente del Gobierno, por parte de Pedro Sánchez, y veremos a ver qué es lo que va a suceder. ¿Va a romper el presidente del Gobierno con Podemos para apostar por Sumar? Bueno, pues tiene todos los detalles Rubén Fernández. Rubén, buenos días. Dicen en la Moncloa, bromeando, que ejecutivos de coalición ha habido muchos, remitiéndose a esa frase que afirma que todo gobierno es una coalición entre el ministro de Hacienda y el resto de ministerios. Incluso hoy han ido más lejos, desempolvando la marcha de Pablo Iglesias para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso, para recordar así que no es la primera vez que un vicepresidente encabeza una candidatura. Así es como Isabel Rodríguez ha sorteado las preguntas sobre las tensiones entre Podemos y Yolanda Díaz. Es verdad que es la primera vez en nuestra joven democracia que existe un gobierno de coalición, pero no es la primera vez que ocurre que una vicepresidenta, entonces un vicepresidente, hacía campaña por una formación política distinta. Es lo lógico cuando el gobierno lo conforman dos partidos políticos distintos. Pero las diferencias son muchas. Iglesias fue cabeza de cartel de Podemos, mientras que Díaz encabezará un partido de nueva creación en el que lo más previsible es que no esté la formación morada que la upó a la vicepresidencia segunda. Aún así, fuentes del Gobierno restan importancia a las informaciones que dicen que los socialistas temen a Díaz. Los dos partidos que están arriba son PP y PSOE, después Vox y Sumar. Son dos ligas distintas, afirman en el Gobierno. Esta es la interpretación que se hace desde el Ejecutivo. Sumar está al lado de Vox, es con quien tiene que competir, no es un peligro para el Partido Socialista, pero me extraña el hecho de que se dé por cerrado, digamos, esa crisis entre Podemos y Sumar, y que desde el Gobierno se dé por hecho esa ruptura, cuando hay gente, cuando hay analistas y además bastante conocedores de la realidad y de los personajes que apuestan por una reconciliación después de las municipales y de las autonómicas. Bueno, todo se andará, todo se lo contaremos aquí. Ayer conocíamos las cifras del paro y este es otro dato interesante. Luis Fernando Quintero, a primera hora de la mañana, nos explicaba qué es lo que pasa con las cifras del paro del mes de marzo. Y hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora, lógicamente, de analizarlas. Una, los fijos discontinuos, que el propio Ministerio de Yolanda Díaz cifraba más o menos en medio millón de fijos discontinuos que no están empleados, que están en una situación de no empleo. Y luego, por otro lado, los efectos del Tipex Caldera, de la nueva estadística que impuso el ministro Caldera en su momento y que añaden otro medio millón. Es decir, estaríamos hablando en total de 1 millón de parados más que no son contabilizados por parte de la estadística. Claro, ayer algún líder político decía, bueno, es que no es lo mismo un 14% de paro que un 17%. Es que no es lo mismo estar hablando de 2 millones que de 3 millones. Pues efectivamente, el problema es cuando nos equivocamos a la hora de nombrar los organismos o las instituciones que se dedican a medir las estadísticas y que además recientemente han incluso, pues de alguna manera valorado, ¿no?, la estadística oficial del paro. Es lo que ha sucedido ayer con Feijóo, con esas declaraciones que realizó el líder del PP, y es lo que hoy destaca algún periódico. Hoy el diario El País acusa a Feijóo de usar la AIREF para cuestionar los datos del paro, pese a que el órgano, dice el diario, no duda de la fiabilidad de los mismos. Lo cierto es que con AIREF o sin ella hay reconocidos por el Gobierno medio millón de fijos discontinuos. La realidad es que serían entre 1 millón y 1.700.000 parados menos contabilizados a costa de esos fijos discontinuos. El PP siempre se afana en recordar este hecho que maquilla los datos por los que ayer se felicitaban tanto el ministro Escrivá como la ministra de Trabajo. No veíamos un mes de marzo tan positivo para el empleo desde el año 2008. Esta buena noticia es un síntoma de la fortaleza de nuestro mercado de trabajo, especialmente importante en un contexto de incertidumbre económica, financiera a nivel internacional. Estamos hablando del mejor mes de marzo de toda la historia, de toda la serie histórica. Es que además con gran diferencia, es que 206.000 empleos en un mes, y concretamente el mes de marzo, es un dato extraordinario que no tiene precedentes.
Claro, ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve la estadística? ¿De qué sirven los datos si esos datos están manipulados? Pues obviamente no sirve absolutamente para nada. Bueno, sí, sirven para engañar a los ciudadanos, para engañar a la población y para contarnos una realidad que es bien diferente. Miriam Muro ha recogido las palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ayer precisamente con más o menos éxito, ustedes lo calificarán, bueno, pues se refería precisamente a la AIREF, pero a este hecho, al hecho de que los datos que se están contando no son los reales. Buenos días. El Partido Popular cargó ayer contra el triunfalismo excesivo, dijeron, del Gobierno, especialmente del ministro José Luis Escrivá, por los datos del paro que se conocieron ayer. Dicen desde el PP que el Gobierno, antes de valorar cualquier dato, tiene que empezar por aclarar la divergencia que existe entre sus cifras de parados y las que maneja la AIREF. Escuchamos al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Pues mire, todo aquello que sea datos del paro positivos, siempre hay que valorarlos de forma positiva, obviamente, ¿no? Lo que no entiendo muy bien es el triunfalismo del Gobierno, porque hemos finalizado el mes de marzo y en este primer trimestre del año 2023 tenemos más paro que en el último trimestre del año 2022. Tenemos todavía 25.000 parados más en este primer trimestre de este año de lo que teníamos en el último trimestre del año pasado. Un Feijóo que también quiso dejar patente su preocupación por el nivel de deuda pública acumulada que tiene España, que alcanza, dijo, el 1,5 billón. Aseguró el líder del PP que no podemos seguir viviendo de la deuda que le dejamos a los jóvenes y que no podemos ser la generación que endeude a nuestro país para que los jóvenes paguen ese 1,5 billón de deuda pública. Y ayer Mercedes González tomaba posesión como nueva directora general de la Guardia Civil, en un día desde luego aciago para la Benemérita, no solamente por el ministro del Interior que le representa, sino también por la exdirectora general de la Guardia Civil que ha tenido durante años y que, según les estamos contando en Libertad Digital, pues tenía todo un entramado junto a su marido y su cuñado, del cual se benefició de manera irregular de los ERE y de las subvenciones realizadas en Andalucía durante los gobiernos socialistas. Hoy, atención, no se pierdan la última información, la última hora que les estamos contando en libertaddigital.com, en donde les hablamos de otra ayudita, en esta ocasión de 340.000 euros, que recibió el cuñado de María Gámez, el hermano de su marido, solamente por gestionar un piso que tenía la Junta de Andalucía en Madrid. Mercedes González relevaba ayer a María Gámez entre grandes reconocimientos a su predecesora, ante la que se deshizo en elogios a pesar de las informaciones que la rodean. Por ejemplo, que el PSOE colocó al marido y al cuñado de Gámez en 10 empresas públicas. Con la última información que les ofrece hoy nuestro diario Libertad Digital sobre el último chollo de la familia de Gámez. Recibió 340.000 euros por gestionar un piso de la Junta de Andalucía en la etapa socialista. Ayer Mercedes González resaltaba su honradez. Junto al inmenso orgullo que siento al asumir esta responsabilidad, se une un sentimiento de reconocimiento a mi predecesora, María Gámez, cuya honradez y honestidad está muy por encima de cualquier ataque o descrédito, y cuya gestión formará parte de la línea de continuidad que pienso seguir, siempre buscando lo mejor para esta institución y lo mejor para todos los españoles y españolas. Bueno, los dirigentes políticos tienen un mal que les hace pensar que por mucho que repitan una mentira, las personas o los ciudadanos españoles que les están escuchando van a creerse esa mentira. No entiendo cómo la nueva directora general de la Guardia Civil se estrena de esta manera tan nefasta y tan bochornosa, hablando bien de su antecesora cuando está en los papeles. Estas informaciones que les estamos dando no son informaciones que nosotros nos están llegando, nos estemos inventando. No, esto forma parte de un sumario, de una investigación del caso Santana Motor dentro de los ERE de Andalucía. Es una rama de los ERE que se está investigando y que están investigando, lógicamente, los agentes al respecto encargados del caso, y por supuesto esto se va a judicializar y veremos a ver en qué situación sitúa a la que fuese directora general de la Guardia Civil. Y Mercedes González se estrena hablando bien de su antecesora, cuando salen todos los papeles. En fin, esto es lo que piensan los políticos de los ciudadanos españoles a los que se supone que nos representan. Vámonos a Óptima Mayores, Vanessa, que para completar, por ejemplo, la pensión se me ocurre que puede ser una buena opción. Sí, Rosana, un mensaje para esos mayores de 65 años con una casa en propiedad, y gracias a Óptima Mayores van a poder conseguir la hipoteca inversa que más les conviene para mejorar esa jubilación y además sin perder la propiedad de su casa. Se pueden informar gratis en el 900-900-100 o en optimamayores.com. Es la mañana. Es radio.
7:35 de la mañana, 6:35 en las Islas Canarias. Continúan escuchando Es la Mañana de Federico en el radio con Sergio Heras y con Vanessa Vallecillo. Vamos a contarles más noticias que nos deja la jornada y hoy una de las noticias del día, además tratándose del día que se trata, con un clásico a unas horas que va a ser además importante y desde luego ha generado muchísima expectación. Nuevo Madrid-Barça. El diario El Mundo publica la siguiente información en su portada. El Madrid dice a la juez que los pagos del Barça sin duda le perjudicaron. ¿Esto qué significa? Que el Real Madrid se persona en el caso Negreira. Vanessa. Sí, buenos días, Rosana. El Real Madrid se considera entidad ofendida o perjudicada por el caso Negreira y el Juzgado de Instrucción de Barcelona ha recibido la petición del club madridista de personarse como acusación particular en el escándalo de los pagos por parte del Barça al número 2 de los árbitros durante 17 años. En el escrito, el Madrid señala una tendencia destinada a favorecer al club blaugrana en la competición liguera y asegura que indudablemente le perjudicaron. Bueno, pues lógicamente, como se pueden imaginar todos ustedes, esta va a ser otra de las grandes noticias del día. La actuación del Madrid se hace bajo la limpieza o la búsqueda de la limpieza en la competición, lógicamente, y al final, bueno, pues Florentino Pérez actúa de la manera que la mayoría de los socios del Madrid y de los seguidores y, por supuesto, la institución le estaba pidiendo. Otra de las noticias, y esto es curioso, ayer se producía en la tertulia un debate interesante, la comparación entre Sanna Marin, que fuese primera ministra finlandesa, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dos personas que fuera de sus países, fuera de sus fronteras, tenían pues una buena imagen, una buena opinión por parte de los ciudadanos extranjeros de otros países y que, sin embargo, a la hora de realizar, en este caso, elecciones en Finlandia, las ha perdido Sanna Marin, y en el caso de las elecciones próximas generales en España veremos a ver qué es lo que sucede, pero si todo ocurre según indican las encuestas, lógicamente Pedro Sánchez perderá las elecciones. Bueno, pues justamente ayer, cuando se producía esa noticia, que era la pérdida de las elecciones por parte de Sanna Marin y su carrera en el exterior como dirigente de una próxima institución internacional, muchos le sitúan al frente de la OTAN, otros le sitúan al frente de alguna institución en Europa. Bueno, pues ingresaba Finlandia en la OTAN en un hecho verdaderamente relevante, histórico y con las miradas puestas en Rusia. La OTAN ha dado la bienvenida de forma oficial a Finlandia, que se convierte en el miembro número 31 de la organización. Ante esto, Rusia advierte de que tomará medidas y actuará en función de cómo la alianza explote el país nórdico y su frontera. Mientras, la otra nación que está a la espera de este proceso es Suecia, aunque por el momento tanto Turquía como Hungría lo bloquean. Escuchamos a Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y al presidente finés. Este es realmente un día histórico. Damos la bienvenida a Finlandia entre nuestros aliados. Tendrá un sitio en la mesa. Creo que esto es lo único que podemos agradecer a Putin, porque ha precipitado algo que siempre ha pedido evitar tras la invasión rusa. Ha provocado que muchos países crean que tienen que hacer más para cuidar sus defensas e impedir que la agresión rusa continúe. Finlandia contribuirá a la disuasión y defensa colectiva de la OTAN. La pertenencia a la alianza proporciona seguridad a Finlandia. La Comunidad de Madrid es la región con menos tiempo de espera en las listas quirúrgicas de toda España. Así lo recoge el informe actualizado del Ministerio de Sanidad, que sitúa el tiempo medio de espera en la capital en 63 días frente a los 75 días del País Vasco, que es la siguiente. La media se sitúa en 122 días a nivel nacional para una operación no urgente, siendo valores muy similares a los del año anterior, aún golpeado por la pandemia. Escuchamos a Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la comunidad. También ocurre con el tiempo de demora para ver a un especialista, donde Madrid está en 75 días frente a los 95 de la media nacional, y lo que hace es confirmar en esa línea de descenso. Nosotros tenemos los datos ya del primer trimestre y continuamos descendiendo sobre esos datos del Ministerio. Bueno, atención a la siguiente noticia que les vamos a contar. Ya en su día les lo comentábamos y lamentábamos, junto a ustedes, el lenguaje utilizado por nuestros dirigentes políticos a la hora de calificar el atentado terrorista que se produjo en Algeciras. Lo recordarán todos ustedes. Al grito de Alá es grande, la entrada de un terrorista yihadista en una iglesia en Algeciras, acabando con la vida de una persona y además hiriendo casi mortalmente a varios de ellos. La verdad es que
que la decisión del juez es sorprendente porque ha trasladado a esta persona a una unidad psiquiátrica. Bueno, esta persona a la que se le incautó numerosísimo material yihadista y terrorista en los días previos a cometer este atentado. Bueno, de esta manera vamos a llenar las cárceles, desde luego, de dementes y de personas que están mal de la cabeza en las unidades psiquiátricas o en las celdas psiquiátricas que tienen las cárceles, que por supuesto no están tampoco preparadas para abordar estos casos. Pero si al final todos los terroristas yihadistas o con motivaciones religiosas acaban siendo calificados como dementes, pues verdaderamente tenemos un problema. El juez ha ordenado el traslado del atacante yihadista de Algeciras a una unidad psiquiátrica. Los forenses de la Audiencia Nacional han determinado que el autor podría tener un posible trastorno delirante. Además, en el auto el magistrado señala las diligencias practicadas hasta la fecha confirman la existencia de indicios de que el ataque respondía a motivos terroristas, por lo que seguirá siendo juzgado por este hecho. Se basa para ello en la identidad de las personas agredidas, el lugar en el que ocurrieron los hechos y las páginas de internet a las que habría accedido. Reino Unido ha multado a la red social china TikTok con más de 14 millones de euros por permitir que casi millón y medio de niños menores de 13 años usaran la plataforma, algo que va en contra de su propia normativa. Esto podría haber permitido a la aplicación recopilar y usar datos personales de estos menores. La multa se conoce después de que el gobierno británico prohibiese en marzo su instalación en los dispositivos oficiales por razones de seguridad, sumándose así a otros países como Estados Unidos, Canadá o a la propia Unión Europea. A las 7:41 de la mañana, a las 6:41 en las Islas Canarias, nos vamos a ir a la Mutua. Sergio. Porque, Rosana, ahora mismo todo está subiendo una barbaridad. El aceite, la fruta, el gas o los seguros, capítulo importante de todos los gastos fijos. Así que hay mucha gente que incluso ya los llama el oro líquido a los seguros. Pues ante esto, yo le dije dos cosas a mi antigua compañía de seguros. La primera, que como están las cosas, me subes el precio de mi seguro. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua, que me bajan los precios de mis seguros, sea cual sea. Puedes llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55 y listo. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, comenzamos como siempre con la Caixa, el resumen de la prensa económica, hoy con Libre Mercado, como todos los días. Yolanda Díaz bate récord de maquillaje, su último dato de paro incluye un 91% de empleo fijo falso. Mucho ojo al informe que tenemos ahora mismo en Libertad Digital, en Libre Mercado, ya lo podemos leer, nos hacemos eco de uno de los informes que hay que decir muy puntualmente y cada mes saca el sindicato independiente Uso, haciendo un análisis pormenorizado de cada una de las estadísticas de los servicios públicos de empleo. Aparte del maquillaje que has comentado tú hace un momento sobre pues todos esos empleos que, mejor dicho, todos esos desempleados que ocultan las estadísticas del gobierno, en esta ocasión tenemos el rizo rizado en este caso, y es que dentro de las personas implicadas con contratos fijos discontinuos y que se consideran, a ojo de la estadística, indefinidos, pero que sí que trabajan, tenemos como 500.000 que no trabajan, pues de los que sí que trabajan, prácticamente el 90% no trabajan con contrato fijo, es decir, no trabajan con lo que cualquiera de nosotros entendemos como un contrato fijo, ¿no? Un contrato a tiempo completo, indefinido, en el que estás trabajando siempre, no que trabajas 6 meses, luego te paras otros 5, luego vuelves a emplearte a media jornada porque no hace falta más, luego vuelves, es decir, lo que se entendía por precariedad laboral. Bueno, pues el 90% de esa estadística son empleos discontinuos, también, no fijos. Sí, sí, bueno, el 90%. Sí, sí, es el 91% en este caso es empleo fijo falso. Como, o sea, otro como dato más a añadir a ese maquillaje estadístico que tú nos explicaste ayer perfectamente y que nos recordaste antes de que saliese incluso, bueno, pues a denunciarlo la oposición o a denunciarlo otros agentes, ¿no? La verdad es que es interesante este tema, seguirlo y sobre todo reiterarlo, porque el gobierno ha caído en la cuenta de que cada vez que repite una mentira, bueno, pues se hace una verdad. Hay gente que piensa que es una verdad, hay que denunciarlo. Tanto es así que hay algunos medios que no sé si han vendido o han comprado, desde luego han comprado la idea de Yolanda Díaz. Ayer leíamos el Financial Times, fue tendencia en redes sociales porque calcó en un artículo de Sarah O'Connor el discurso de Yolanda Díaz.
Pero además es que es muy curioso porque calcó el discurso. Gracias a este gobierno de izquierdas en España se ha recuperado el pulso al mercado laboral. Se plagió a Yolanda Díaz. Exactamente, no que los mismos argumentos, exactamente los mismos argumentos. El programa antiplagio. No digo yo que el gobierno haya comprado ningún branding content a Financial Times, pero es curioso que hayan comprado la mercancía bélica. Bueno, hoy hay dos diarios que van con dos noticias de actualidad. En Expansión encontramos una de ellas y la otra en 5 días. Luis. Sí, dos noticias importantes y de alcance. Hay que decir que la que vamos a destacar de Expansión aparece en toda la prensa, también la podemos leer en Libre Mercado. Iberdrola vende sus centrales de gas en México por 5.500 millones de euros. Es una operación corporativa de mucha envergadura. Es la desinversión más grande de la historia de Iberdrola. El comprador es el gobierno mexicano, es decir, no ha sido una expropiación, finalmente se ha quedado en venta. Lo que va a hacer Iberdrola es hacer de la necesidad virtud y convertir esta desinversión en una gran oportunidad para hacer nuevas inversiones y reducir deuda. Al final, bueno, pues lo ha metido dentro del plan estratégico, pero es una información de altura, es una información de envergadura y que afecta al plano empresarial español. Y por otro lado, otra noticia de empresa, en este caso, pues un poco más desagradable. Ford pacta 1.144 salidas con 40.000 euros extra para los que se acojan de manera voluntaria a este plan de bajas. Ford Almusafes anuncia la salida de 1.144 puestos de trabajo. 53 años, ¿no? A partir de 53 Exacto. años. Así es. Y de esto el gobierno no dice nada, ¿no? No sabemos si creará otra, no sé, otra categoría que son lógicamente como respuesta por parte de la Ford, ¿no?, a la reducción en la producción, es evidente, ¿no? A la reducción en la producción, al fuerte encarecimiento de la estructura de costes que han sufrido industrias como la automovilística, al constante castigo normativo al que está sometido. Se está liquidando. Industria automovilística que era puntera en España y que se está liquidando. Bueno, pero es que las marcas de coches, ¿qué van a hacer? Si cada día la normativa es distinta, si les dicen que de aquí a 10 años ya no van a poder producir coches de combustión, que tienen que competir en un mercado en el que los coches cada vez son más caros y cada vez hay menos gente que las puede comprar. Están metidos en un lío enorme. Fíjate que en Alemania están teniendo que sacar permisos especiales para determinadas fábricas para que puedan seguir con sus planes industriales a largo plazo. Bueno, pues este sector, que era muy importante en España, está siendo castigado y este es una de las pruebas de ello. Bueno, pues seguiremos abordando esta cuestión. Luego a partir de las 9 con La Bolsa. Volvemos otra vez a escucharte. Estaremos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y a partir de las 8 empezamos ya, repasamos las noticias y comienza nuestra tertulia hoy con Francisco Maruenda, Luis Valcarce y Maite Rico. También, por supuesto, Santiago González y la República de los Tontos.